Sí, bueno, por supuesto, hay mucha gripe en esta temporada. Es importante saber diferenciar de tener gripe a tener una crisis de rinitis alérgica, ¿ok? ¿Y cómo lo puedo saber? Mira, los pacientes con rinitis alérgica vamos a ver cuadros que ya por lo general se han repetido muchas veces, ¿ok? Vemos estornudo, picazón en la nariz, moquito claro, ¿ok? La diferencia en relación a la gripe es que no va a haber fiebre y no va a haber malestar general, ¿ok? No va a haber dolor muscular, no va a haber pérdida del apetito, nada de eso, ¿ok? Nuestros síntomas van a ser nasales. La seguridad vial es asunto de todos. Energía 99.9 FM les trae A Pie y Sobre Ruedas, con la animación y producción de Isabel Vera, con certificado de locución 54977. En la vía a tu destino, ya sea en bicicleta, moto, carro prestado o el carrito de Armando. A Pie y Sobre Ruedas, inicia ya por Energía 99.9 FM, donde el talento se siente. Hola, hola, buenos días. Acá estamos en otro viernes maravilloso en A Pie y Sobre Ruedas. Y bueno, me han dejado el honor de hacer la presentación inicial porque hoy llegué temprano, Argenis. Así es, buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? ¿Cómo empiezan este maravilloso viernes? Viernes 18 de julio, wow, 18 de julio, el tiempo avanza, no se detiene. Así que bueno, a ponerle entusiasmo, amor a todo lo que hacemos. Y bueno, estamos para llevarte una nueva edición de tu programa A Pie y Sobre Ruedas, hoy viernes de salud. Claro que sí, vamos a tener un maravilloso programa porque, bueno, ya comenzaron las vacaciones, Isabel, y los chamos ya están activos en casita haciendo sus actividades y, bueno, es importante conocer ciertas cositas que pueden afectarlos y cómo podemos ayudar a prevenir todas estas patologías. Claro, vamos a hablar sobre eso, sobre lo que acaba de mencionar el doctor Ángel Núñez, pero antes vamos a presentarnos formalmente. Yo te voy a presentar junto con el doctor Ángel Núñez al equipo maravilloso de Energía. En la voz marca, el maestro Horacio Díaz Manso. En la programación, Ramón Álvarez. Como operador de estudio, Argenis Álvarez Jr. Nuestra operadora audiovisual, Edilín Ovalle. En la gerencia de producción, el licenciado Ricardo Aguirre. Y en la dirección general, la licenciada Dina Bachelieri. En la locución y producción de este espacio, Isabel Vera, junto a Ángel Núñez, 54966. Bueno, te vamos a acompañar hasta las 9 de la mañana y te recuerdo que nos puedes escuchar a través de www.energiafmoficial.tk. Claro que sí, además puedes seguirnos a través de las redes por Instagram, Energía FM Oficial y Energía FM 99.9 a través de YouTube, Isabel, porque nos pueden ver a través de cualquier parte del mundo donde tengan internet. Ahí podemos estar cerquita de ustedes, porque la radio ya no solo se oye. Exacto, ahora también se ve. Y tenemos un número de contacto, el 0424-3328-999. Apareció el señor. Apareció el señor desquiciado, pero bueno, es parte ya de esta presentación. El 0424-3328-999 para que nos mandes tu mensaje, tu pregunta, tu comentario, como te digo, a través de mensajería de texto o WhatsApp. Claro que sí, ahora bueno, vamos a tener una invitada de lujo el día de hoy, una especialista en otorrinolaringología, Isabel. Uy, importantísima esa esfera, ¿verdad? ¿Cómo le llaman la esfera? De todo lo que es nariz, boca y garganta, ese espacio. Claro, vías aéreas superiores. Eso. Bueno, me disculpan, saben que yo no soy médico. Y justamente, bueno, pues vamos a tener un tema interesante, sobre todo padres, madres pendientes allí, porque en las vacaciones se hacen muchas actividades de la piscina, de la playa, de ir al campo, etcétera, y bueno, pueden ocurrir ciertas cosas que se vuelven frecuentes justamente en esta época que le atañen a este especialista, al otorrinolaringólogo, en este caso una especialista. Y también estos cambios de clima ahorita que estamos sufriendo, que bueno, un día hay calor, un día hay frío, nos cae un palo de agua, el sol fuerte, entonces todo eso también afecta muchas veces a los chamos. Sí, y ojo, eso no es cambio climático, eso ha sido así durante
millones de años. Bueno, millones no, pero sí bastantes años, ¿ok? Entonces, bueno, ya vamos a estar conversando sobre eso, pero ¿qué tal si ahora escuchamos esa música que a ti te gusta, la que siempre suena en este tu programa A Pie y Sobre Ruedas? Por supuesto que sí, vamos a escuchar buena música y ya regresamos. Recuerda, estamos en 99.9 FM, donde se siente la energía. Y aquí estamos contigo después de escuchar este tema que no es de Bruno Mars, pero que él lo hizo muy famoso, Uptown Funk. Es una colaboración, sí. Bueno, pues son las 8:11 de la mañana en tu programa A Pie y Sobre Ruedas. Ángel, tenemos un tema maravilloso el día de hoy y una invitada especial que yo quiero que tú presentes. Claro que sí, contamos hoy con la presencia de la doctora Yelixa Molina, especialista en otorrinolaringología, señores. Así que vamos a aprovechar este programa porque seguro muchos de ustedes han tenido algún problemita con los chamos, que vamos a tener valiosa información que los puede ayudar a salir de esa emergencia quizás, y que mientras puedan consultar al especialista, bueno, pueden obtener unos tips importantes. La doctora es egresada de la Universidad Rómulo Gallegos y de nuestro Hospital Central de Maracay como especialista. Así que bueno, doctora, bienvenida a su programa Pie y Sobre Ruedas. Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación. Buenos días a todos y bueno, vamos a hablar un poquito. Vamos a hablar un poquito, doctora. Y es que se acercan las vacaciones y entonces los niños pues tienen más tiempo en casa o de repente van al campamento, salen a la piscina, salen a la playa y yo pienso, usted me va a corregir en esto, que ocurren ciertas situaciones que se vuelven frecuentes en esta temporada de vacaciones. Situaciones que afectan a ser atendidos los pacientes en el área de otorrinolaringología. Y queríamos justamente saber cuáles son esas situaciones más frecuentes que usted se presenta por estas fechas. Sí, bueno, debido a esta época vacacional y por vivir en un estado costero, vemos mucho que los niños son llevados a playas y a piscinas, ¿ok? Posterior a esto, a estos baños de inmersión en estos lugares, suele presentarse algo que se llama otitis del nadador, ¿okay? Son infecciones del oído posterior a baños en piscinas o en playas. Entonces, esto ha sido uno de los puntos de emergencia que hemos visto más o que se ven más en esta fecha. ¿Y esto por qué puede ocurrir? ¿Porque la piscina se encuentra con agua contaminada o también puede ocurrir en el mar? ¿Qué puede causarlo en particular? Sí, las piscinas, la playa, el río son aguas contaminadas, ¿ok? Eso no es agua estéril. Entonces ellos pasan mucho tiempo en el mar, ¿ok? Esa agua se introduce dentro del oído, ¿sí? Y nosotros tenemos bacterias propias allí. Entonces, ¿qué sucede? Aumentan la cantidad de esas bacterias, ¿ok? Eso asociado a la contaminación del agua y bueno, producen este tipo de infecciones. ¿Y cuál es el síntoma? ¿Qué debe notar papá, mamá, que está haciendo el niño, que de repente se rasca mucho o que le dice que le duele o se le inflama el pabellón o qué puede pasar? Sí, el primer síntoma es el dolor. Siempre va a haber dolor. Este tipo de otitis son muy, muy dolorosos, ¿ok? Vemos entonces los niños, por ejemplo, los que no hablan, vemos que se llevan la manito al oído, se meten el dedito en el oído, lo vemos lloroso, con estado general decaídos, ¿ok? Pero el dolor va a ser siempre el primer síntoma de alarma en estos pacientes. Eso es horrible, un dolor de oído yo pienso que es como el dolor de muela, uno tiene Sí. que, es algo que no se puede Se hace disimular ni controlarse. Sí, bueno, yo también he pasado por eso. Sí, ¿verdad? No se lo deseamos a nadie. ¿Y qué otras situaciones nos encontramos también? Sobre todo, a lo mejor ya ni siquiera por ser época de vacaciones, sino por ser época de lluvias. Sí, esto coincide mucho, ¿okay? Es un grupo de factores que se forman en esta temporada, el vacacional y en la temporada de lluvia, ¿okay? Esto hace que la proliferación de patologías nasosinusales aumenten más, es decir, pacientes con rinitis alérgica, con sinusitis, la gripe, todo eso se conjuga en esta fecha. Eso que menciona, la rinitis alérgica, yo quiero hacer ahí como una pausa. Y es que mucha gente dice, y lo he escuchado muchas veces,
no, yo sufro de rinitis alérgica, como si fuese algo crónico, como si fuese algo constante. Y bueno, ya yo sé porque ya yo me pongo mis gotas nasales y con eso salgo adelante. Pero es que yo estuve revisando por allí en unas publicaciones de su cuenta de Instagram donde usted mencionaba que tampoco es bueno el uso constante de gotas nasales. Sí, correcto. Por lo general los pacientes que tienen estos cuadros de alergia suelen automedicarse, ¿ok? El uso de gotas, de remedios caseros, de mentol, ¿ok? Y tienen una mejoría parcial o ficticia de los síntomas, ¿ok? Pero entonces los vemos que a los 15 días o a los 10 días tengo otra vez alergia, ¿ok? Es porque ese cuadro no se ha resuelto, ¿sí? Vemos mucho el uso de gotas nasales. Las pacientes creen que porque tienen mejoría 2 o 3 días con ellas ya está resuelto el cuadro, y no es así. Esas gotas no se pueden usar más de 5 días, ¿ok? Después de 5 días pueden traer algo que se llama rinitis medicamentosa, ¿ok? Los síntomas se ponen peor aún, ¿ok? Entonces, lo mejor es no automedicarse, acudir al especialista, tener un diagnóstico acertado, porque todo el mundo dice tengo rinitis o tengo sinusitis y no tienen un diagnóstico de verdad, ¿ok? Entonces, con un tratamiento adecuado, esos síntomas se controlan. Bueno, pues es importante, y siempre lo decimos aquí, eso de automedicarse, nada que ver. No, es que mi abuela me pone unas gotas de agua salada con, no sé, con qué otro ungüento. Quinchoncho. Entonces, bueno, vamos a acudir al especialista porque justamente de eso se trata. Él está especializado en atender ese tipo de situaciones de forma objetiva y de forma científica. Y aquí estamos contigo en tu programa A Pie y Sobre Ruedas. Hoy, Viernes de Salud, acompañada por supuesto de nuestro colaborador de todos los viernes, el doctor Ángel Núñez, y también esta oportunidad acompañados de la doctora Yelitza Molina. Ella es otorrinolaringólogo y estamos hablando de esas enfermedades que acostumbran ocurrir en tiempo de vacaciones o en esta temporada, porque a veces no es solamente porque estén de vacaciones, sino por esta temporada. ¿Y qué es lo que pasa en esta temporada? Que hay lluvias, que hay cambios de temperatura. ¿Y eso qué enfermedades puede generar frecuentemente? Sí, bueno, por supuesto, hay mucha gripe en esta temporada. Es importante saber diferenciar de tener gripe a tener una crisis de rinitis alérgica, ¿ok? ¿Y cómo lo puedo saber? Mira, los pacientes con rinitis alérgica vamos a ver cuadros que ya por lo general se han repetido muchas veces, ¿ok? Vemos estornudo, picazón en la nariz, moquito claro, ¿ok? La diferencia en relación a la gripe es que no va a haber fiebre y no va a haber malestar general, ¿ok? No va a haber dolor muscular, no va a haber pérdida del apetito, nada de eso, ¿ok? Nuestros síntomas van a ser nasales y ya. Y ¿qué debemos hacer esas personas que sufren de rinitis alérgica? Entiendo que hay un elemento que les causa la alergia. Sí. ¿Cómo podemos evitar ese elemento o es inevitable o qué se puede hacer para solucionar o alivianar esos síntomas? Sí, mira, es importante para el paciente que sufre de rinitis alérgica saber identificar los alergenos, ¿ok? Polvo, humo, olores fuertes, todo ese tipo de cosas siempre van a influir en las alergias, ¿ok? Si vemos un paciente que sufre de rinitis, está en contacto, por ejemplo, con el humo, lo vemos al ratico rascándose la nariz, lo vemos con moquito en la nariz, ¿ok? Estornudo, todo ese tipo de cosas. Entonces ese paciente debe identificar cuáles son los alergenos, ¿ok? Y por supuesto tratar de evitarlo, ¿sí? Por ejemplo, hay gente que tiene mascotas. Sí. Entonces, no, es que yo no sé qué es lo que me da alergia porque yo no estoy en contacto con el humo, no estoy en contacto con nada, pero siempre tengo estornudos. Ah, ¿y hay mascotas en tu casa? Sí, gatos. Sí, mira, yo por lo general les digo, porque es muy difícil decirle al paciente, mira, no puedes tener más la mascota, o sea, esos son
Parte de la sí, familia. parte de la familia, no los van a soltar. Pero sí hay cuidados que podemos tener, ¿ok? Principalmente, las mascotas no pueden estar dentro de la habitación, ¿ok? Encima de la cama mucho menos, ¿ok? Lo otro es que los animales y los perros debemos peinarlos todos los días, porque el pelo no es el que causa la alergia, es una caspita que ellos botan y esa caspita es invisible, ¿ok? Entonces tenemos que sacarlos fuera de la casa y peinarlos todos los días, ¿ok? Para que ellos eliminen lo más que pueda fuera de la casa y no tanto dentro de ella. Lo que son las alfombras, los peluches, Sí. también todo ese tipo de Ujú. cosas influyen en generar sí. este tipo de Y a veces patologías. también el uso continuado, por ejemplo, de una almohada. Ajá. Una almohada, no, esa almohada la tiene desde que nació. Tiene 8 años. La mantita. Sí. O la mantita también. Sí, igual que las cobijas que son afelpadas, como de peluchito. Eso es como si tuvieran una alfombra, como si tuvieran un peluche. ¿Ok? Son una esponja que recogen todo el polvo ambiental. Por eso es que vemos que a veces nos acostamos a dormir y en la mañana, mira, me paré con la nariz llena de moco, congestionado, con la nariz tapada, dormí mal. Es porque se están aspirando todo ese polvo ambiental que retuvo toda esa Igual cobija. cuando se cuenta con ventiladores que retienen a veces mucho polvo, remueven toda esta cantidad, además de los ácaros que se acumulan en las Exacto. sábanas. Entonces es importante también el recambio continuo de toda esta lencería para evitar también problemas. Sí, lo ideal Y- es que cambien las sábanas cada 3 días, siempre, Ujú. siempre. Ok, a veces yo me voy a poner aquí desde el lado de los pacientes, protectora de todos los pacientes. ¿Por qué? Porque pasa que vamos al médico y entonces nos dice, no usen el ventilador, no tengan los peluches, las mascotas fuera de la casa. Pero es que resulta que ese es el estilo de vida de la mayoría de las personas. O sea, tenemos los peluches, nuestro bebé, nuestro pequeño nos dice, quiero dormir abrazado a mi peluche. Entonces, no hay otras condiciones que sean un poquito menos estrictas. Por ejemplo, no uses ventilador, pero si tengo calor, no tengo aire, ¿cómo puedo hacer? ¿Qué condiciones entonces, qué equilibrio podemos lograr ahí entre esas restricciones que son importantes para nuestra salud y esas condiciones que son para darnos como un poquito más de calidad de vida o de a los niños que les gusta dormir con su peluche? No hay un punto intermedio. Sí, mira, yo pienso que uno siempre tiene que tratar de adaptarse a las condiciones del paciente, como tú dices. Si yo tengo solamente ventilador y no tengo aire, o sea, y con estos calores que hay aquí, uno no le puede decir, mira, no duermas con ventilador, ¿ok? Pero ¿qué podemos hacer? Medidas preventivas. Por ejemplo, las aspas del ventilador hay que limpiarlas todos los días con un pañito húmedo antes de acostarnos a dormir. Todos los días hay que limpiarlas, ¿ok? En cuanto al peluche, bueno, eso sí, hay cositas que no... Ahí no Bueno, pero hay transige. muñecos que no son Yo peluches, que no siempre eso. buscar Yo una siempre les opción digo allí eso, que- mira, cámbiale el peluche inmediatamente por otra cosa, ¿ok? Esas cosas, las cobijas felpadas, esas hay que cambiarlas, ¿ok? Pero cosas como, por ejemplo, el ventilador, sí, ¿ok? y Lo que no podemos pegue hacer. directo tampoco a Exacto, donde ¿ok? está La el higiene paciente. de la habitación, porque, ok, te dejo dormir con el ventilador, pero tengo toda la casa o encima de de la cama llena de polvo, no hacemos nada, ¿ok? Claro. Entonces, la higiene de la habitación, que es donde pasamos muchas horas, es importante. Estos techos tipo cielo raso que también acumulan Ujú, muchísimo mucho polvo, polvo, hay ujú. que estar pendiente también de todo eso. Y también en caso de, por ejemplo, limpiar. Muchacho, ve a limpiar tu cuarto, arregla ese cuarto. Pues quizás en ese momento es oportuno el uso de mascarilla Sí. también, ¿ok? Porque a veces vienen esas alergias justamente después de haber hecho De una la De limpieza. remover sí. todo eso. Mira, el paciente alérgico no puede barrer y no puede sacudir el polvo. Ah, ¿ok? ya entiendo, ya Sí. entiendo. Ellos tienen que pasar coleto húmedo, ¿ok? Y tienen que pasar un pañito húmedo, ¿ok? O- Importante. eso. Ok, ya por ahí ya sé que va a haber muchos hijos diciendo, mamá, es que yo Tengo soy alergia, no voy a limpiar. Yo soy un paciente alérgico, yo no puedo agarrar esa escoba. Bueno, friegue los platos. Sí, sí, sí. Mascarilla, mascarilla. Yo siempre aclaro eso. Ajá. No puede barrer, pero él puede fregar, puede cocinar, puede recoger. así que bueno. Exactamente, puede recoger su cuarto, la ropa que Sí, está sí. tirada por todas partes. Bueno, muy bien, muy bien. Me parece interesantísimo eso, pero es momento en esta oportunidad de escuchar buena música, así que vamos a escuchar este tema musical. No te despegues porque seguimos con la doctora Yelitza Molina y por supuesto con el doctor Ángel Núñez.
Aquí estamos contigo cuando son las 8:42 de la mañana de este maravilloso viernes 18 de julio. Y estamos en compañía del doctor Ángel Núñez y nuestra invitada del día de hoy, la doctora Yelitza Molina, otorrinolaringólogo, para hablarnos de esas situaciones que ocurren en estas fechas de vacaciones y bueno, ¿qué es lo más frecuente que ella ve en su consulta? Aquí han surgido muchas preguntas fuera del aire. Fuera del Isabel. aire, aquí De teníamos un verdad que- examen con la doctora. Doctora, ¿qué pasa Interrogatorio. con esto? Aquí pidiendo el derecho de palabra y todo. Bueno, recordemos que la especialidad se encarga de todo lo que es la evaluación de oído, nariz y todo lo que es laringe y Garganta, faringe, sí, pues. garganta. Doctora, háblenos de la gente que llega a su consulta porque previamente se ha puesto su propio medicamento inventado, lo que vio en TikTok, lo que le dijo la vecina y ese tipo de cosas. ¿Qué situaciones se ha encontrado? Esto es algo que estamos viendo muy frecuente en las consultas, que la gente ya viene taratada por las redes TikTok. sociales. Por el doctor Entonces, TikTok. Sí, yo siempre les digo que es muy delicado cuando uno tiene la responsabilidad ante una cámara porque llegamos a cualquier público y en medicina no podemos generalizar. Entonces, lo que puede hacer bien para algo a otro paciente, más bien lo puede complicar o afectar. Y estamos viendo también recomendaciones absurdas sin ningún tipo de basamento. Entonces, bueno, estábamos conversando un poquito de eso. Doctora, cuéntenos qué es eso que más la ha sorprendido de estas cosas con las que llegan los pacientes. Sí, bueno, antes había doctor Google, ahora tenemos doctor TikTok. No, ahora están los dos. Sí, bueno, mira, a la consulta han llegado todas las cosas que no te puedes imaginar, o sea, desde pacientes que se han colocado orina dentro del oído para tratar una infección, la leche materna, que es conocida desde hace mucho tiempo, gotas de mata de todo lo que te puedes imaginar, ajo, orégano. ¿El ajo Leche- entero o machacado? Leche materna hemos escuchado, Sí, que sí, se sí, coloquen sí, lo he para escuchado. el dolor de oído. Recetas de las abuelas. Pero recientemente me pasó algo en la consulta que pensé que lo había escuchado todo hasta ese día. Llegó un chico, 36 años, llegó porque tenía dolor de oído y sentía el oído tapado, ¿ok? Entonces le pregunté si había usado algo y él me dijo que vio en TikTok que la Coca-Cola destapaba las posetas. Ay, Dios. Y él pensó que, bueno, si destapaba la poseta, ¿por qué no iba a destapar un oído? El oído es más fácil. Más fácil Claro. todavía. Entonces, él se colocó Coca-Cola dentro del Señores, oído y- eso no se hace, ¿ok? Nos estamos riendo, pero es por lo absurdo de la situación. Pero pasa, para Y que no tú lo veas estamos que recomendando por en más lo absurdo absoluto. que nos puede parecer, hay gente que lo analiza de otro punto de vista y lo hace. Entonces, Sí, claro. Entonces teníamos un cuadro de una infección que se extendía durante todo el conducto auditivo y se coloca Coca-Cola, ¿ok? Que no sirve en lo absoluto para ningún tipo de infección y agravó ese cuadro, ¿ok? Y ese conducto llegó bastante estenosado, cerrado, lleno de pus, ¿ok? Entonces, algo que podía haber sido sencillo de tratar con unas gotas, terminó en tratamiento vía oral, tratamiento endovenoso, entonces se extendió más eso. Wow. Y doctora, también nos comentaba que reciben muchos casos de, sobre todo niños, aunque a lo mejor también hay adultos, con cuerpo extraño. Sí, sí. No, adultos también. Adultos también. Sí. eso es importante, doctora. ¿Qué recomendaciones qué puede hacer la gente mientras que llega a la consulta o cómo detectarlo? Porque a veces el niño se coloca algo y no se dan cuenta sino después de un tiempo. Sí. Eso también pasa. Bueno, mira, los cuerpos extraños se dividen en animados e inanimados, ¿ok? Los animados, que son los insectos, son considerados como cuerpos extraños, ¿ok? Y los inanimados, por supuesto, cualquier objeto que se introducen en los niños pequeños, muy frecuente, que si pulserita, que si Un garbanzo. juguetes, caraotas, Caraotas. granitos, piedras, bastante, llegan con piedras y caraotas, esos son los que... Maíz de el cotufa. TOC. Ajá. Ajá. Entonces, si usted ve que su hijo se introdujo algo en la nariz o en el oído, no intente sacarlo. No intente sacarlo, no haga lavados, no busque la pinza de ceja, que es
son fieles a las pinzas de cejas. No uses pinzas de cejas, no uses ningún tipo de objeto para tratar de sacarlo, porque eso lo que hace es introducirlo más, puede lacerar el conducto, puede generar daños, ¿ok? Y es más difícil para nosotros después sacarlo, ¿ok? Se complica y el que va a sufrir es el paciente, ¿sí? Entonces, lo ideal es que usted deje ese oído quietecito y corra de una vez a la emergencia. Pongamos que la mamá, el papá no percibieron el momento en que ese niño se introdujo algo en la nariz, por ejemplo. ¿Qué síntomas puede presentar ese niño para que la mamá diga, ya va, aquí no, algo pasó porque yo huelo algo raro, porque yo veo algo raro? ¿Qué es lo que va a percibir? Creo que la revisión de los padres es fundamental en Sí. estos casos continuamente, porque los chamos inventan, o sea, Siempre. siempre. En el caso de la nariz, cuando se introducen cuerpos extraños, hay dos factores importantes. Uno, siempre va a haber un moco de una sola fosa nasal. No lo vamos a ver en los dos, siempre de la fosa nasal donde está el cuerpo extraño, ¿ok? Eso es un mecanismo de defensa que hace el cuerpo, ¿ok? Tratando de limpiar eso que está allí, comienza a producir moco justamente en esa fosa nasal. Y el otro factor es el olor, ¿ok? Va a haber un olor fuerte justamente de esa fosa nasal. Ok, bueno, pues allí tienen los Y detalles. si no, germina y ven las raicitas allí cuando empiezan a salir. Bueno, quién sabe, se habrán visto casos Sí. así, no Por la sé. humedad que se genera allí. Claro. Bueno, importantísimo todo esto que estamos escuchando en este momento. Me parece que es fundamental que como papás tomemos las previsiones. Y bueno, pero la verdad es que nunca estamos exentos de que estos niños nuestros maravillosos en cualquier descuido pues tomen una piecita de los juegos, una semilla o lo que sea y bueno, pues ocurran estas cosas. Doctora, y ahora en el caso de la garganta, ¿qué situaciones se encuentra más frecuentemente en el área de la garganta? Mira, en cuanto a los cuerpos extraños, las espinas de pescado. ¿Ok? Sí, cuando comen y queda una espinita por allí, eso es uno de los más frecuentes. Los huesitos de pollo, ¿ok? A veces están comiendo y pasa. Y el otro es los pacientes que usan plancha o prótesis dentales, ¿ok? A veces se quedan dormidas con ellas y Ok. suele pasar que... Y entonces en que ese se caso la se vuelve la tragan, sí, emergencia. una emergencia, sí. Ok. Bueno, interesantísimo todo esto que nos está relatando la doctora Yelitza Molina. Antes de irnos a este tema musical, Ángel, quería comentarte Ajá. que hay un paciente posible para ti. Ayer le diagnosticaron a un paciente muy importante por allí, insuficiencia venosa Ah, sí, crónica. ¿cómo no? Ok. Bueno, no sé si vengan Estamos a... canalizando el vuelo Estamos para evaluarlo acá en Venezuela, indicarle sus medidas de compresión, Medidas de compresión. presoterapia, ya le hicimos el diagnóstico. Isabel y Vamos yo a en la pasar, noche. un mensaje a una persona por allí conocida a nivel mundial que tiene insuficiencia venosa crónica. Vámonos con un tema musical y por supuesto te esperamos al final de esta canción. Y aquí estamos ya contigo cuando son las 8:54 de la mañana. Sabes que los viernes aquí en esta cabina somos viajeros en el tiempo y ya se nos pasa el tiempo volando. El tiempo pasa súper rápido. Yo creo que vamos a necesitar otro programa con la doctora porque hay muchas Parte dos, cosas que parte hablar. dos. Claro que sí. Sí, bueno, pero por supuesto, como vamos a necesitar hablar más con la doctora, pues necesitamos que la doctora nos dé todos sus contactos, ¿ok? Para poder estar pendiente y poder decirle, doctora, tengo una emergencia. Sí. ¿Dónde la podemos conseguir, doctora? En el Centro Comercial Maracay Plaza, planta baja, el local es 63, ¿ok? El teléfono de contacto es 0412-506-6501. Repítalo. 0412-506-6501. ¿Y su Instagram, doctora? Doctora Yelixa Piso Molina. Doctora Yelitza Piso Molina. Igualmente a través de Energía, hoy en nuestros estados y todas nuestras redes, a través de Arte Vascular, a pie y sobre ruedas, también pueden ver nuestras publicaciones y ahí encontrarán el contacto de la doctora. Claro que sí, así que, bueno, ya saben, doctora otorrino
que mi niño tiene alergia, que mi niño tiene un cuerpo extraño, bueno, o mi niño grande también, a veces hay los niños grandes. Claro, eso pasa. Ok, y ya saben que la excusa de que no puedo barrer porque soy alérgico no vale, porque hay otras tareas también que se pueden hacer. Mira, Así surgió una pregunta muy importante que se relaciona de cierta manera con la doctora Argenis, que es nuestro operador de audio, es DJ, está sometido al uso de audífonos, todas estas cosas. Preguntaba sobre las pruebas de audiometría. Entonces, doctora, si puede darnos brevemente esa recomendación y para todas estas personas que también trabajen con esto, ¿qué sería lo adecuado para ellos Sí. antes de ir? Todo paciente o persona que esté en contacto con ruidos fuertes, ¿ok? O prolongados, ¿ok? Que estén los DJ, por ejemplo, pacientes que trabajan con transporte, con Construcción. camión, sí. Todos que estén expuestos a esos ruidos fuertes, lo ideal es que se haga una audiometría anual, ¿ok? Que sea la valoración de la función auditiva es muy importante, ¿ok? Y hacer el seguimiento, y eso no es una sola en el año y ya más nunca, no. Todos los años deberían hacerse pruebas auditivas. Inclusive la gente que está en call center, que se la pasa todo el día Claro. trabajando con audífonos, Correcto. entonces es importante que se revisen Correcto. esa parte. Excelente. Bueno, pues ahora sí, ya son las 8:56 de la mañana. Muchas gracias, doctora. Y bueno, déjenos una frase, un comentario, una recomendación para todos los radioescuchas relacionado pues con la otorrinolaringología y ese tipo de prevenciones que podemos tener. ¿Cómo limpiar los oídos en los chiquiticos de la casa rapidito? Sí, Con bueno. los codos. Sí, esa es nuestra frase. Los oídos se limpian con los codos, ¿ok? Ujú. Lo máximo que podemos usar es glicerina, ¿ok? Para que se disuelva la cera, el cerumen que se va formando. Pero si son pacientes que son muy productores de cera, lo recomendable es ir al otorrino siempre, cada 3 o cada 6 meses para hacer una limpieza. No realicen la limpieza en la casa, no usen palitos cutie, la llave, el ganchito de pelo, nada de esas cosas se pueden limpiar los oídos. Excelente. Bueno, pues ahí lo tienen. Sigan a la doctora @DRA Yelitza Piso Molina, doctora Yelitza Molina. Muchas gracias Ángel por un día más compartiendo aquí en tu programa A Pie y Sobre Ruedas sobre salud, importantísima esta labor. Bueno, nos toca despedirnos y lo hacemos en nombre del equipo de energía. En la voz marca Horacio Díaz Manso. En la programación, Ramón Álvarez. Como operador de estudio, Argenis Álvarez Jr. Nuestro operador audiovisual, Edilín Ovalles. En la gerencia de producción, el licenciado Ricardo Aguirre. Y en la dirección general, la licenciada Dina Bachelieri. En la locución y producción de este espacio, tu servidora Isabel Vera, 54.977, junto a Ángel Núñez, 54966. Recuerda que los viernes son viernes de salud y de lunes a viernes está Isabel Vera aquí de 8 a 9 en el mando, en el volante de A Pie y Sobre Ruedas. Así es. Y recuerda lo que siempre te pido, por favor, sé empática, sé empático. Conduce con empatía. Y movimiento, recuerda, menos sedentarismo es más salud. Bye. Chao, chao.